Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra serie de videos y hoy la grabación se realiza el 26 de mayo y se conmemoran 44 años de la muerte de Martin Heidegger. La sesión de hoy remitirá a lo que ya habíamos iniciado en otra ocasión al hablar del pensar ontohistórico y concretamente de un segundo momento de ese pensar ontohistórico o de la obra tardía de Martin Heidegger, que tiene que ver con la relación entre mundo y cosa, y a su vez también la correspondiente tematización de la época técnica contemporánea. Para eso voy a hacer referencia a dos textos de Heidegger y con sus respectivos contextos. Uno de ellos remite a 1944-1945 y el otro a 1949, ¿no? Son dos volúmenes de la Gesamtausgabe. En el primero están compilados los diálogos en el volumen 77 y en el segundo las conferencias de Bremen en el volumen 79 de la Gesamtausgabe. Voy a hacer referencia entonces a estos dos momentos de la obra que remiten precisamente a estos años, 1944-45, un primer grupo de textos, y 1949 otro grupo de textos. En el primero se trata de diálogos que Heidegger escribe entre el invierno de 1944, es decir, al final de la Segunda Guerra Mundial, y mayo de 1945. Hay una referencia clara en una carta que escribe Heidegger a su esposa Elfriede en marzo de 1945. Ahí dice: aunque desde un punto de vista físico mis fuerzas siguen siendo labiles, he alcanzado estos últimos días un impulso extraordinario, ante el cual podría olvidarme por completo de comer y de dormir. De improviso he hallado una forma de decir que no hubiera nunca usado por el riesgo de una semejanza externa con los diálogos platónicos. Estoy escribiendo un diálogo. En verdad, poseo la inspiración, así es como debo llamarla, para escribir varios. El decir que poetiza y el que piensa han alcanzado así una unidad originaria y todo fluye ligero y libre, ¿no? Esto lo escribe en 1945, cuando efectivamente se encuentra en la etapa de creación, de redacción de diversos diálogos, que, como señala, ha encontrado un modo de expresión, un estilo que de alguna manera va a ser importante. Estos diálogos, que son redactados en el 44-45, no se van a publicar sino tiempo después y de forma parcial en un primer momento, y concretamente eso se lleva a cabo en 1959 en un volumen que Heidegger publica alrededor del término Gelassenheit, ¿no?, que es traducido como serenidad, y ahí incluye una gran parte de uno de esos diálogos de camino de campo, como él le llama, acribacie, es uno de estos diálogos al que vamos a hacer referencia, y que es un diálogo en el camino de campo entre un investigador, un profesor y un erudito. Una parte de ese diálogo
es colocado con algunas modificaciones en el volumen de 1959 y posteriormente en el volumen 13 de la Gesamtausgabe aus der Erfahrung des Denkens, ¿no? Es decir, desde la experiencia del pensar. Esas son las publicaciones, digamos, modificadas de lo redactado en estos años. Y señalo esto de la modificación porque, como ya sabemos actualmente, es importante la remisión a la Gesamtausgabe de Heidegger precisamente para intentar acercarnos a las primeras versiones o a las versiones originales de los textos que en otras publicaciones pudieron haber sido modificadas. Y por ejemplo, lo que encontramos aquí es que hay una palabra en sentido verbal que no aparece en la publicación de 1959 ni en la publicación de la Gesamtausgabe 13, pero sí aparece en el volumen 77. Y me refiero al término Welten, al que vamos a hacer ahora referencia, ¿no? Que pudiésemos traducir como mundear o mundanear, o el acaecer de mundo, ¿no? Es decir, es el sentido verbal de Welt, mundo. Ese verbo no aparece en la versión del 59 de Gelassenheit, ni tampoco en el volumen 13, pero sí aparece en el volumen 77. Esto es importante, repito, señalarlo porque me parece que va a estar en concordancia con aquello que Heidegger piensa en estos años de 1944 al 49. Voy a señalar primero estos contextos de los dos grupos de textos y posteriormente abordaremos ya las cuestiones de contenido. Entonces, aquí tenemos unos diálogos que después van a ser conocidos en el ámbito de Serenidad o de Gelassenheit. Y en 1949, que es el segundo grupo de textos, ahí se incluyen en el volumen 79 de la Gesamtausgabe una serie de conferencias divididas en dos partes, las conferencias de Bremen y las conferencias de Friburgo. Las conferencias de Bremen llevaron un título que fue Einblick in das was ist, que se puede traducir como, yo en alguna ocasión lo traduje como vistazo, ¿no? En otras ocasiones lo traducen como mirada. Mirada o vistazo a lo que es, a aquello que es. Y es un grupo de conferencias que Heidegger va a dictar en Bremen bajo invitación de su amigo Petzet. Sabemos, Petzet es un fan de Heidegger, quien le da seguimiento a lo largo de varias décadas y lo invita en diversas ocasiones a Bremen. Desde 1930, en Bremen es en donde Heidegger lee una de las versiones de su conferencia de la esencia de la verdad, y en 1930, y posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, la figura de Petzet va a ser importante, y especialmente esta invitación a Bremen, precisamente porque se trata de una de las primeras apariciones públicas de Heidegger en pequeños círculos. Hay que recordar que al final de la Segunda Guerra Mundial ocurre todo el proceso por parte de la Comisión Depuradora de la Universidad de Friburgo para revisar los casos de profesores que participaron en la Segunda Guerra Mundial con el nacionalsocialismo. Y como señalan a algunos participantes de esa comisión y algunos rectores, el caso más complicado que tenían, el caso más difícil, era el de Martin Heidegger. Comienzan esos trabajos en 1945, en invierno de 1945, y se extienden hasta 1946. Hay diversas reuniones a las que
Es citado Heidegger en diciembre de 1945 y después en enero de 1946, cuando la comisión envía su dictamen al Senado de la Universidad de Friburgo y, digamos, ocurre el juicio, si podemos llamar así, en torno a Heidegger, a partir también de las recomendaciones que solicitaron a algunos académicos respetados, como es el caso de Karl Jaspers, amigo de Heidegger. El propio Heidegger había recomendado que se solicitara la opinión de Jaspers al respecto. Y sabemos que lo que Jaspers recomienda en esa situación es que se lleve a cabo una prohibición docente, que se le prohíba a Heidegger ejercer la docencia a lo largo de diversos años, aunque no se le impida publicar. Esto ocurre entonces a partir de 1946. Sabemos el quiebre, el colapso que tiene Heidegger a principios de 1946 y que lo lleva a estar en la clínica de Haus Schloss Baden, en Baden-Weiler, al sur de Friburgo, bajo los cuidados del neuropsiquiatra Gustav von Gebsattel. Por lo menos estuvo 3 meses bajo su cuidado. Durante ese periodo, ya desde finales de 1945, hay algunos personajes que entablan contacto con Heidegger, como es el caso de Jean Beaufret, que como sabemos va a ser su gran amigo pues en las siguientes décadas. Y en ese contacto epistolar está la posibilidad de que Jean Beaufret lo visite en Baden-Weiler, cosa que no ocurre. La primera visita y el contacto personal que se lleva a cabo por primera vez entre Heidegger y Beaufret será en septiembre de 1946 en su cabaña de Tornauberg. Pero en ese tiempo comienzan ya estos contactos. Posteriormente va a ser el contacto con el psiquiatra Medard Voss, con quien sabemos después llevar a cabo varias visitas y los famosos seminarios de Solicón a partir de 1959, ¿no? Esas dos figuras van a ser importantes después ante lo sucedido después de la Segunda Guerra Mundial y, digamos, las consecuencias que Heidegger tiene que asumir precisamente por el compromiso que tuvo con el nacionalsocialismo durante la Segunda Guerra Mundial, previo a la Segunda Guerra Mundial y todavía en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de esa situación y de ese enjuiciamiento que se lleva a cabo, para Heidegger queda entonces cerrada la posibilidad de ejercer la docencia durante algunas algunos años. Esto va a ser difícil, lo sabemos por los epistolarios, por las diversas vías que Heidegger trata de entablar precisamente para de alguna manera sustituir su trabajo docente. Uno de esos casos es precisamente los contactos con algunos personajes que organizan algunas sesiones en pequeños grupos. La reunión de la Graeca, por ejemplo, con algunos colegas en donde estudiaban textos clásicos, es una de esas posibilidades. Otra es la organización de seminarios en privado en su casa durante ese periodo, y posteriormente comienzan algunas presentaciones de carácter un poco más abiertas, como es el caso de Bremen en 1949 y 1950, después en Bühlerhöhe, que es una clínica, digamos, de reposo en Baden-Baden, al norte de Friburgo. La dirige el doctor Stroman, y organiza algunas veladas en donde algunos intelectuales participan, como es el caso de Martin Heidegger. Eso ocurre también en ese periodo. Y posteriormente, de forma más abierta, se llevan a cabo las reuniones en München, en la Academia Bávara de las Bellas Artes, que coordinaba von Podewils, y que era el secretario general de la academia. Y a partir de ahí se organizan algunas conferencias importantes en la década de los 50. Precisamente algunas de esas conferencias que se van a impartir en 1953 y 1954 retoman
textos o conferencias previas, como es el caso de las conferencias leídas en Bremen en 1949, en esta visita que organizó Petzet. Digamos, en 1949 hay conferencias y tematizaciones importantes por parte de Heidegger que se expresan por primera vez. La conferencia sobre la cosa va a ser una de ellas y Das Gestell también va a ser otra de esas conferencias importantes y los contenidos que están tematizados ahí. Precisamente lo que trataremos de señalar es el camino o la relación que hay entre lo pensado en 1944-45 en esos diálogos del camino de campo y el papel, precisamente esta dimensión del mundear o del mundanear, con lo que está señalado en la conferencia de la cosa y precisamente la cuaternidad que está planteada ahí y su relación con la tematización que ahora ha cambiado respecto de la técnica, es decir, respecto de lo señalado en la década previa, en los años 30, al interpretar la técnica en términos de Machenschaft. Ahora lo está interpretando en términos de Gestell. Ahorita haremos referencia a ello. Pero entonces lo que está indicado o señalado en esas conferencias son, va a ser importante. Voy a señalar brevemente cómo están estructuradas esas conferencias y cómo se van a publicar posteriormente. La primera conferencia, que es Das Ding, la cosa, con una ligera adición complementaria, fue leída posteriormente en München el 6 de junio de 1950 con el título Über das Ding, sobre la cosa. Partes de la segunda conferencia, Das Gestell, sirvieron de base para la conferencia La pregunta por la técnica, leída el 18 de noviembre de 1953, también en München. En 1954 se publicaron tanto La cosa como La pregunta por la técnica en el volumen Conferencias y artículos. La conferencia El giro, Die Kehre, se publicó en 1962 en otro volumen que es Die Technik und die Kehre. Y la conferencia Die Gefahr, El peligro, permaneció inédita hasta 1994, cuando se publica este volumen 79 con las versiones originales de ese ciclo. Como les decía, esas conferencias, esas 4 conferencias constituyen este ciclo de mirada en torno a lo que es. Y de manera especial, estas 2 conferencias van a ser importantes y van a tener un eco importante. La cosa y Das Gestell, ¿no? Bien, ¿qué es lo que está en juego en esto? Para eso voy a remitir a lo que Heidegger ya había señalado en Ser y Tiempo, concretamente en el parágrafo 15, es decir, en lo que forma parte de la descripción inicial de Ser y Tiempo. Como ya hemos señalado en otros momentos, y él lo indica en varias lecciones, el origen, bueno, no el origen, el inicio concreto del libro Ser y Tiempo se lleva a cabo en el parágrafo 12, es decir, en lo que Heidegger señala como la descripción inicial del estar en el mundo a partir del estar en como tal, es decir, lo que él coloca como capítulo segundo, ¿no? Que leo el título del capítulo segundo, el estar en el mundo en general como constitución fundamental del Dasein, ¿no? Ahí él dice, inicia Ser y Tiempo de manera concreta, y en el parágrafo 15 lo que tematiza es el ser del ente que comparece en el mundo circundante, es decir, en la cotidianidad
en la aparición del útil en tanto útil, que como ya hemos señalado en otras ocasiones, en otras sesiones, se trata de la aprehensión de algo que aparece en su carácter pragmático a partir de la cadena respectiva en la que se encuentra y que visto, digamos, o aprendido desde nuestra parte, es aprendido en un carácter significativo. Y por eso entonces la interpretación que hace Heidegger ahí de mundo tiene este carácter de significatividad, ¿no? Precisamente lo que él tematiza como mundaneidad del mundo remite precisamente a esa significatividad en tanto modo de aprehensión de eso. Pero lo importante que señala ahí es que hay un juego entre la tematización del mundo como tal y la aparición de un útil. Por eso entonces señala lo siguiente: lo a la mano, el útil, no es conocido teóricamente, ni es primeramente temático, ni siquiera para la circunspección. Lo peculiar de lo inmediatamente a la mano consiste en retirarse, por así decirlo, a su estar a la mano para estar con propiedad a la mano, ¿no? Esta idea de retirada, esta idea de contención, esta idea de retraimiento, de precisamente lo a la mano, ¿no? Lo peculiar inmediatamente a la mano consiste en retirarse, es o forma parte de este juego que ya Heidegger deja ver en Ser y Tiempo en 1927, este juego entre el mundo como tal y el ente particular en su aparición. Es decir, esta relación entre aquello que la propia tradición filosófica había buscado tematizar de una u otra manera para entender el aparecer de las cosas, ahora fue pensado o era pensado por Heidegger aquí en 1927 en el sentido de un cierto ocultamiento, ¿no? De un retraimiento que va a quedar simplemente indicado, que va a quedar señalado en el marco de la ontología fundamental, de este primer momento de la obra de Heidegger. Hay entre el paso de este primer momento de la ontología fundamental al pensar ontohistórico un tránsito, y en ese tránsito Heidegger intenta tematizar estas posibilidades, digamos, que sustentan o que de alguna manera pudiésemos decir fundamentan es el descubrimiento de los entes. Y esto lo va a pensar después de Ser y Tiempo, está señalado en Ser y Tiempo, pero después de Ser y Tiempo, en términos de pensar la diferencia ontológica, tematizar la diferencia ontológica. Y para eso entonces Heidegger piensa en dos términos centrales, que es trascendencia y horizonte. Esto es 1927 cuando redacta Ser y Tiempo. 1928, 29 y hasta el 30, Heidegger piensa en diversas lecciones y en diversos textos esta cuestión. Por ejemplo, en el texto de la esencia del fundamento, el texto de la esencia de la verdad, que su primera tematización es en 1930, en las lecciones de esos años, desde el texto que es la continuación de Ser y Tiempo, Problemas fundamentales de la fenomenología, y los textos siguientes, es decir, 26, 27, 28, 29, 30, ¿no? Entonces ellos está en juego la tematización de la diferencia ontológica a partir de la tematización de la trascendencia y horizonte. Y precisamente en esa tematización va a ser importante porque de alguna manera permitirá ese paso a la obra tardía que ya señalamos podemos también tematizar en dos grandes momentos. Los momentos que tienen que ver con la década de los 30, en donde
se lleva a cabo la primera tematización de ese pensar ontohistórico en términos de la historia del ser, están los textos alrededor de los aportes a la filosofía, redactados entre el 36 y el 38, los textos posteriores como Vesinum, ¿no? Etcétera, la historia del ser, Über den Anfang, todos esos textos de carácter histórico del ser, de la década de los 30. Y lo que tenemos en la década de los 40, y es a lo que hacemos referencia con estos textos del 44, del 49, y después los textos replanteados en 1953, 54, 59, lo que tenemos ahí es un segundo momento en donde Heidegger intenta pensar esta relación entre mundo y cosa, pero ya no pensado entonces en términos de un útil, ¿no? Como un modo de ser, como fue pensado en Ser y Tiempo, y en términos de esa cadena respectiva o ese sentido pragmático, sino ahora Heidegger va a tratar de pensar la cosa como tal, ¿no? Precisamente ese es el intento de esa conferencia, La Cosa. Pero decíamos entonces que en Ser y Tiempo estaría ese retraimiento, y de esa manera entonces se lleva a cabo la interpretación de esa relación en la ontología fundamental en términos de un trascender, es decir, un sobrepasar, así como lo estaría pensando Heidegger en esos años, un sobrepasar al ente para aprender su modo de ser, es decir, la dimensión estrictamente ontológica, y un retorno precisamente al ente en su descubrimiento como el ente que es, por ejemplo, el útil. Y en ese movimiento de trascendencia, el mundo es descubierto en una dimensión horizontal. Y entonces tendríamos la interpretación de mundo y de los respectivos modos de ser que aparecen en el mundo en una dimensión horizontal a partir del ejercicio de la interpretación de la diferencia ontológica en ese juego de sobrepasar al ente para aprender su modo de ser y poder descubrirlo precisamente como el ente que es, sea un útil o sea algo que está ahí presente, ¿no? Es decir, este juego de términos, trascendencia y horizonte, va a formar parte de la gran crítica o del centro, del núcleo de la crítica que Heidegger va a hacer ya desde el pensar ontohistórico, en un primer momento en la dimensión de la historia del ser. Por ejemplo, podemos encontrar en los aportes a la filosofía y en todos esos textos críticas fuertes a esta idea de trascendencia y de horizonte, ¿no? Es decir, lo que Heidegger estaría cuestionando, como el propio Heidegger señala y otros intérpretes, como el caso de von Hermann, indican que lo que Heidegger está cuestionando de la ontología fundamental no es la eliminación completa de lo planteado en ese primer gran momento, sino el marco interpretativo en términos de trascendencia y horizonte. De alguna manera, como ya podemos también ahora ver en otros volúmenes de la Gesamtausgabe, por ejemplo, en las anotaciones que Heidegger hace respecto de Ser y Tiempo, respecto de sus publicaciones, encontramos una crítica que él mismo hace a estos términos, en términos de una cercanía todavía al planteamiento de la subjetividad. Es decir, que lo señalado en términos de Dasein y todo lo que hemos visto en sesiones anteriores, estaría todavía con una rememoración que pensaría o que aceptaría algunos aspectos de la subjetividad moderna. Es decir, que no se planteó con suficiente radicalidad esta crítica al ser como presencia y esta crítica al núcleo de la interpretación del ser humano en términos de animal racional y la concreción moderna en términos de subjetividad, de tal manera que todavía se dejarían ver algunos rasgos
en la interpretación de la ontología fundamental tal como está planteado en Ser y Tiempo. Esa es la crítica que Heidegger va a hacer posteriormente y de esa manera estarían en juego estos dos términos. Y precisamente en el ámbito de horizonte estaría la interpretación del mundo como tal, ¿no? Hay, digamos, diversos momentos en los que Heidegger interpreta mundo. Simplemente hay que tener cuidado de los alcances de esos momentos interpretativos, ¿no? Si revisamos, por ejemplo, la primera lección a la que ya hemos hecho referencia en 1919, la lección sobre la idea de la filosofía y el problema de la cosmovisión, donde Heidegger tematiza un sentido ya de la vivencia del mundo circundante y señala o da indicios de aquello que va a ser desplegado posteriormente con un énfasis evidentemente ontológico, pero que deja ver ya ciertas críticas tanto a su maestro Husserl como a los neocantianos y como a algunas otras propuestas, por ejemplo las heredadas de Dilthey. En esa primera tematización que hace de la cátedra, de la Trill, si recordamos, lo que indica ahí es que ve a la cátedra de golpe, que la ve muy alta, que la ve con cierta iluminación, pero no ve cuestiones estratificadas que remitan a otra cosa, a partir de la cual tuviese que ser interpretada, ¿no? Estos estratos que pudiesen ser pensados, Heidegger los está cuestionando, precisamente porque no se trata de una base presencial o de una interpretación previa a la cual se sumara un carácter pragmático, es decir, un carácter útil de la cosa con un significado que se le pudiese añadir, ¿no? Heidegger está cuestionando precisamente todo eso y lo que indica es que en esa vivencia del mundo circundante ya hay un mundear, ¿no? Y utiliza el término Welten en sentido verbal, ¿no? Este término. Pero claro, ahí lo que está asociando es el Welten precisamente con el carácter significativo, ¿no? Que se va a mantener todavía en la ontología fundamental y en Ser y Tiempo, aunque ahí la interpretación del mundo y el carácter de mundaneidad en términos de significatividad está ligado al carácter de trascendencia, es decir, horizonte y trascendencia como modos o manera de copertenecerse en la interpretación de la diferencia ontológica. Lo que ocurre después ya es entonces una crítica a eso y la posibilidad de pensar a mundo en un carácter de acaecer, pero más allá de la subjetividad, ¿no? Es decir, no en un respecto que remita precisamente a la subjetividad, como está pensado o está cuestionado en ese diálogo al que hemos hecho referencia de 1944. 44-45, es decir, en esos diálogos o en ese diálogo que Heidegger sostiene entre el investigador, el profesor y el erudito, esos diálogos de camino de campo, ahí claramente está señalado que el horizonte es una manera de interpretar el mundo desde una perspectiva de la subjetividad y en donde entonces la manera de aprehensión de las cosas o de lo que aparece se lleva a cabo mediante el ámbito de la representación. Es decir, la presencia es aprehendida en la representación y, por supuesto, desde una dimensión subjetiva. Entonces, la idea de horizonte y la aprehensión de mundo todavía en ese sentido estaría remitido al planteamiento que de una u otra manera se estaría cuestionando. Ahí se atreve Heidegger a plantear la idea de mundo en un sentido que abra perspectivas. Plantea entonces el ámbito de Gegend, el ámbito de región, y con una serie de términos a veces de difícil aprehensión o traducción,
en términos de Gegnet y Gegnen, en el sentido de una vastedad, ¿no? Un ámbito amplio, de vastedad que congregue precisamente a aquello que aparece, ¿no? Y esa amplitud congregante daría pie a ciertos, o daría indicaciones que nos hacen pensar entonces en la interpretación de mundo en el sentido de acaecer mundo, ¿no? En el sentido de Welten, pero más allá del ámbito de la significación, ¿no? Y esto, si recordamos, va de la mano con aquello que Heidegger ya había trabajado y había seguido por lo menos una década en términos de una crítica a la lógica y como él llamó este proyecto una Erschütterung der Logik, ¿no? Una conmoción de la lógica que por lo menos se lleva a cabo desde 1924 al 34 y que culmina con la posibilidad de pensar el ámbito de lo poético, es decir, en qué medida se puede plantear un decir que sea un decir poético. Es decir, se trataría de, como ya señalamos, de la esencia del lenguaje que no se agota en las posibilidades de la significación, ¿no? Y esto entonces plantearía o dejaría ver una crítica a lo trabajado a lo largo de una década y en donde se enmarcaba la interpretación del mundo en ser y tiempo, es decir, en el ámbito de la significación y por lo tanto también el ámbito del decir, ¿no? Aquí estaría la posibilidad de pensar lo poético como esencia del lenguaje en términos de un decir congregante que supera el ámbito de la mera significatividad, ¿no? Esto nos hace ver también que las diversas tematizaciones que lleva a cabo Heidegger a lo largo de sus trabajos no son cuestiones aisladas, sino que de una u otra manera se corresponden. Lo que está pensando en esa crítica a la conmoción de la lógica y al pensar la esencia del lenguaje va de la mano con lo señalado o trabajado desde 1930 en torno a la esencia de la verdad y por supuesto también lo que va trabajando en términos de cuestionamientos a lo pensado en Ser y Tiempo, con la ontología fundamental, y que son reabiertos en esta dimensión del pensar ontohistórico, en donde entonces la tematización del mundo y la tematización de la cosa cobran un sentido que cuestiona la, digamos, la cercanía o la aprehensión desde una subjetividad o desde una herencia o residuos de la subjetividad moderna, ¿no? Bueno, entonces tendríamos este primer acercamiento que hace Heidegger en esos diálogos en 1944-45, repensados o replanteados en 1959 en Serenidad, pero entre esos dos tenemos lo que señalábamos en 1949 como primer aporte de Heidegger de forma concreta en conferencias sobre la cosa y sobre la Gestell, ¿no? Es decir, aquello que precisamente congrega. Se trata entonces de dos maneras de congregar lo que está pensando en das Ding y en Gestell, ¿no? En el caso de das Ding, Heidegger piensa esto que se ha señalado como la cuaternidad, ¿no? La cuaternidad. Es decir, pensar la cosa, como acabamos de señalar, más allá de una aprehensión representativa, es decir, más allá de la representación. Eso es lo que tematiza, ¿no?, a lo largo de esas conferencias y de manera especial en ella. Entonces, ¿qué posibilidades hay
de pensar la cosa, ¿no?, en su aparecer, pero no en su aparecer que dependa de una representación desde la subjetividad, ¿no? Y claro, al hablar de representación estaría de forma enfática señalado el carácter de la modernidad, es decir, la aprehensión de la presencia en la representación, en la Vorstellung de la que ya hemos hablado en otras ocasiones. Lo que se opone es precisamente el objeto, ¿no? Es decir, la objetualidad en tanto Gegenstand, aquello opuesto o contrapuesto que puede ser aprehendido mediante esa representación, en un sentido de aquello que pudiese confirmar, ¿no?, lo que soy en tanto conciencia, ¿no? Es decir, conciencia que se piensa así, que es autoconciencia, a partir de la confirmación de eso que de alguna manera refleja la propia conciencia. Por eso Heidegger va a hablar de la modernidad en términos de una imagen, ¿no?, la época de la imagen del mundo, porque lo que ya vimos a partir de Descartes es que ocurre una confirmación de lo pensado por la propia conciencia. Y ocurre entonces una representación en el sentido de ese reflejo del mundo. El mundo es un reflejo, es una imagen que confirma mi estar siendo, ¿no? Esa va a ser una de las tesis centrales que se va a desplegar a lo largo de la modernidad y que de alguna manera Heidegger admite en esta autocrítica que lleva a cabo, admite, repito, algunos rasgos todavía provenientes de la subjetividad, por ejemplo, la tematización del mundo en ese sentido de horizonte y la posibilidad entonces de pensar la cosa en tanto cosa, ¿no? Y precisamente entonces, más allá de una estructura determinada por la lógica de la subjetividad en términos de una significatividad o de una significación. Se trataría entonces de pensar el aparecer de las cosas más allá de una aparición establecida o determinada. Eso va a dar pie también a que Heidegger hable de un ámbito del no aparecer y la posibilidad de hablar de una fenomenología de lo inaparente, ¿no? Es decir, si el aparecer se liga solamente con una concreción específica que pueda dar razón de eso que aparece, ¿no?, y que forma parte de lo que la tradición metafísica ha realizado. Esa es una de las críticas centrales que encontramos en Das Ding, en la cosa, y por lo tanto entonces la posibilidad de pensar más allá del fundamento y más allá de una estructura subjetiva. Y esto lo intenta Heidegger a partir de las lecturas que ya hizo de Hölderlin en los años previos y mediante entonces la posibilidad de un encuentro o de un cruce, ¿no?, precisamente de que la cosa sea pensada en términos de un cruce, como ya sabemos, entre aquello que se cierra, ¿no?, aquello cerrado que ya había trabajado desde 1930-31 en su tematización de la obra de arte. Ahí Heidegger, como ya vimos, pensaba aquello cerrado, la materia, aquello que protege, que cierra lo impenetrable en el sentido de tierra, y aquello que intenta abrir y que se da esa lucha, ¿no?, que en ese momento Heidegger hablaba de mundo, ahora va a hablar de cielo, ¿no?, cielo precisamente como aquello abierto, como el ámbito de lo abierto, como el ámbito de lo que alumbra, ¿no? Y tenemos ahí entonces en estas imágenes al cielo, al sol, los astros en términos de lo abierto y la tierra en el sentido de aquello cerrado.
Y frente a eso opone entonces a los mortales, ¿no? Los seres humanos en su posibilidad de la muerte, cosa que ya había señalado, anticipado en la ontología fundamental, y a los divinos en su carácter inmortal. Lo que ocurriría entonces en la cosa sería el cruce entre todo ello, que deja ver entonces este aparecer que no aparece, ¿no? Esta cosa que ya no es interpretada o vista en un sentido significante, ¿no? De acuerdo con una lógica de la modernidad o una lógica desde la subjetividad, sino que da pie precisamente a esta posibilidad, vamos a decir así, independiente del ámbito de la subjetividad, ¿no? Yo creo que lo que Heidegger intenta hacer con todo ese trabajo en esta década y en el trabajo posterior en este pensar ontohistórico, ver la posibilidad de entender al mundo no en una dimensión significante, no en una dimensión horizontal, ¿no? Sino en un sentido de acaecer. Es decir, y aquí entonces tiene este otro sentido la idea de Welten como el acaecer del mundo, ¿no? El mundo acaece precisamente en tanto la cosa acaece. Y el acaecer de la cosa, por eso Heidegger habla en sentidos verbales, Dingen y Welten, ¿no? En esta correlación, ¿no? En donde entonces el mundo se lleva a cabo al ocurrir este punto de encuentro y en ese sentido esa congregación de algo, en donde ese algo ya no está pensado en una dimensión específica ni epocal determinada, ¿no? Precisamente esa dimensión epocal determinada es la que Heidegger piensa con la otra idea de congregación, que es precisamente Gestell, ¿no? El Ge, como lo señala en ese texto y después en la pregunta por la técnica de la década de los 50, está indicado este papel de congregación, de unión también. Pero aquí se trataría entonces de pensar los modos del colocar o los modos de poner, ¿no? En esta dimensión histórica. ¿En qué medida entonces la época técnica contemporánea es pensada desde la ejecución, ¿no? Desde el clímax, digamos, de esta dimensión que directamente procede de la modernidad y que nos lleva entonces a ver las posibilidades, digamos, extraordinarias de aquello planteado en los modos de poner históricos y concretamente de la modernidad. Entonces, el caso de la representación llegaría a su extremo en las posibilidades de la época técnica contemporánea, en donde entonces la representación ya no exige la presentación, ya no exige la presencia de ese algo como ocurría en la modernidad, en términos de esa objetualidad que se oponía y que de alguna manera estaba. Yo creo que el ejemplo más claro de eso es precisamente lo que estamos llevando a cabo, es decir, estas comunicaciones virtuales, las clases que se llevan a cabo a partir de la contingencia que estamos viviendo en términos de no presencia de los colegas, de los alumnos, ¿no? Las reuniones virtuales que llevamos a cabo, en donde lo que ocurre es precisamente el traer o jalar, digamos, el modo de presencia sin la presencia misma, ¿no? Esta exigencia que se lleva a cabo ahora solamente
en forma virtual, ¿no? Es decir, esto que Heidegger piensa desde la década de los 30 con la tematización del hacer, o sea, el carácter de la técnica en un sentido de hacer, por eso habíamos mencionado el término Machenschaft, en el sentido de maniobra, lo que determina ese carácter es precisamente el maniobrar, y que ahora lo piensa en la década de los 40, a partir de 1949 y en adelante, en términos de la dimensión histórica de la técnica con los modos de colocar o poner de forma histórica, en la dimensión griega, en la dimensión medieval, la dimensión moderna y la época técnica contemporánea, con estos modos, digamos, de tematizar los entes, es decir, los modos de presencia del ente sin estar presentes en el sentido de algo que se nos opone, ¿no? Ya no se da esa oposición entre sujeto y el objeto, pero eso no significa que se elimina esta posibilidad, como ya señalamos, como el mismo Heidegger indica en una de esas conferencias, sino es llevar al extremo esto señalado en la modernidad. Entonces, lo que ocurre ahí es entonces un modo de congregación de los modos de colocar o de poner un sentido histórico, ¿no? Eso es la tematización que lleva a cabo en la pregunta por la técnica, ¿no? Y que ahora entonces tenemos que ver con estas formas de disposición de lo que aparece. Y esto lleva entonces a pensar en lo que va a trabajar o tematizar Heidegger en diversos sentidos, y que ya viene desde esta época del 44, 45 en adelante, en torno a lo que puede ser pensado, ¿no? Que no se trata entonces de una cuestión peyorativa, no se trata de anular la técnica en su totalidad y regresar a épocas o periodos previos o rústicos, etcétera, sino se trata de pensar la esencia de la técnica. Por eso Heidegger enfatiza que la esencia de la técnica no es nada técnico, y que esta esencia de la técnica puede ser pensada o debe ser pensada respecto de la idea de mundo que estaría en juego y las posibilidades de pensar el aparecer de las cosas de otra manera. Y eso es lo que intenta señalar, por ejemplo, en estas conferencias, como es el caso de la cosa, ¿no? ¿En qué medida entonces el mundo puede ser pensado más allá de una dimensión específica que pudiese ser determinada también en términos epocales, ¿no? Y esto abriría entonces esta perspectiva de pensar históricamente. Por eso hablábamos de este pensar ontohistórico, con esos dos momentos: un énfasis en la propia historia del ser, en los tratados sobre la historia del ser de la década de los 30, y esta posibilidad de pensar la relación de mundo y cosa en un sentido de congregación, tal como lo lleva a cabo a partir de esta idea de cuaternidad que ya señalamos, heredada efectivamente de Hölderlin, y la posibilidad de pensar la dimensión histórica de la técnica a partir de Gestell. Bien, con esto yo creo que tenemos un panorama de esta obra tardía que Heidegger va a pensar y que es conocida en el ámbito de la Gelassenheit en un sentido de un sí y un no, o un sentido de un paso atrás, ¿no? A veces quedan esas imágenes o esas interpretaciones de Heidegger respecto de la serenidad como un sí y un no, o a la vez lo que señala casi al final de la conferencia sobre la cosa, en el sentido de un
Shritsuruk, de un paso atrás. Eso remite entonces a la posibilidad de este pensar representativo, de esta visión de carácter representativo ligada a la subjetividad, a un pensar meditativo o un pensar rememorante que abra entonces perspectivas en otra dimensión o en otro sentido. Y respecto de la serenidad también, la posibilidad de llevar a cabo una interpretación desde la subjetividad, cuestionando el papel de la subjetividad y las posibilidades de la subjetividad, como es la voluntad, y es lo que Heidegger enfatiza en ese texto de Serenidad, la posibilidad de una no voluntad, ¿no? Es decir, una crítica a esta herencia moderna en donde todo parte de la subjetividad y con todas estas posibilidades desde la subjetividad. Aquí de lo que se trata en esta visión es pensar esa herencia de la subjetividad y su concreción en la época técnica contemporánea y la visión epocal en términos de modos de colocación o de posición del ente, y a la vez también la posibilidad de pensar al mundo más allá de una visión subjetiva, ¿no? Yo creo que con esto entonces tenemos una visión de esta pretensión que Heidegger tenía y que, como algunos autores han señalado, se trata de una especie de fracaso, ¿no? Precisamente por la complejidad, como el propio Leite señala, el fracaso del ser, en términos de la pretensión imposible que Heidegger tenía de mantenernos en el ámbito del entre, ¿no? En el ámbito de pensar la radicalidad de nuestro estar en el mundo, no desde una posición esencialista, no desde una posición de la subjetividad, sino más bien una posición en donde nuestro estar en el mundo depende precisamente del mundo. Es decir, de este acaecer de mundo. Es decir, qué posibilidades tenemos de entender ese Welten, de entender ese mundear más allá de los límites de comprensión en términos de horizonte, como realizó de forma previa. Bien, muchas gracias.